Gracias por comenzar este increíble viaje en el Centro de Capacitación Ministerial de la Embajada. Al completar este curso y recibir nuestro certificado de Teología Ministerial, también recibirás el reconocimiento y el empoderamiento para cambiar y transformar tu comunidad y el mundo. Hola, les saluda Eddie Gómez de la organización Provee en Guatemala. Mi esposa Michelle y yo hemos apoyado en los últimos años al Ministerio de la Embajada y estamos agradecidos con Dios por el material que estamos por presentarles. Cada clase se lleva a cabo en lecciones. Por favor, asegúrate de tomar notas. Las notas de las lecciones también están disponibles para su descarga en español en nuestro sitio web www.embassy.com/español. Junto con los directores de la escuela, los pastores Arthur y Sherry Ledley, el pastor Mike Crowis y el pastor Mark Pettis, hemos orado y ayunado por ustedes para que Dios use estas clases para equiparlos y empoderarlos como pastores, ministros y líderes para avanzar el reino de Dios a través de la capacitación, la tutoría y la aplicación de la palabra y el poder de Dios en la transformación de la iglesia y la comunidad. En esta clase, hoy escucharás a nuestro instructor y entrenador principal, el pastor Marvin Tovar. El pastor Marvin, actualmente director del Instituto de Adoración, que por más de 30 años ha servido como pastor y líder de alabanza en diferentes iglesias de Guatemala. El pastor Tovar tiene una unción especial en la alabanza y en la enseñanza de la palabra de Dios, y su mayor deseo es ver avanzar el reino de Dios en todo el mundo. Abramos nuestros corazones y oremos durante este curso. La primera lección de este curso es el Antiguo Testamento. Esta lección, el pastor Marvin Tovar cubrirá todo lo que es el Antiguo Testamento, enseñando libro por libro, preparando el escenario para el ministerio de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Listos? Vamos a sumergirnos en la lección número 1. Bendiciones para todos. Les saluda su amigo y hermano el pastor Marvin Tovar. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar acerca de un panorama del Antiguo Testamento. Y vamos a estar por acá 8 semanas estudiando lo más importante y extractando de la palabra de Dios las enseñanzas más fundamentales para el estudio de la palabra del Señor acerca del Antiguo Testamento. Hoy vamos a acercarnos en una introducción al Antiguo Testamento, abarcando el primer capítulo de Génesis hasta el capítulo número 11. Vamos a estar analizando una buena cantidad de temas como la creación, como la tentación, como el diluvio, la dispersión por las naciones y esta clase de temas que hemos escuchado, pero que probablemente no hemos tenido la oportunidad de tener un acercamiento profundo a ellas. Es interesante la manera como a veces nos acercamos al Antiguo Testamento, utilizando algunos versículos aislados y quizás tomando fuera de el hilo de la conversación que se tiene desde los escritos bíblicos. Es muy importante que retomemos esta idea porque el escrito bíblico tiene un sentido, tiene un hilo, tiene de alguna manera una conexión libro a libro, párrafo a párrafo, verso a verso, y es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Así que nuestros objetivos para aprender en esta lección pueden estar entre los siguientes: la capacidad de examinar los principios claves de la inspiración divina y del canon, que es el compendio de todo lo que significa el Antiguo Testamento. Vamos también a conocer cuál es la estructura que forma y que le da funcionalidad al Antiguo Testamento. Vamos a tener la oportunidad de conocer también cuál es el propósito de los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura. Así como también vamos a tener la gran oportunidad de entender la presencia de Cristo durante todo el Antiguo Testamento. Por si no lo sabías, Cristo está presente en toda la Escritura, aún en el Antiguo Testamento. Tenemos la oportunidad también de ver la singularidad del hombre tal como se formó en la creación, de conocer la naturaleza y los resultados de la caída del hombre, así como observar el impacto que tuvo el diluvio y la dispersión de las naciones. Así que sin más preámbulo, entremos de lleno a esto que es la primera lección de la semana 1 del panorama del Antiguo Testamento. Primero entendamos lo que la Escritura dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y verso 16, que dice de la siguiente manera. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada divinamente,
Una palabra clave que tenemos que entender acá es la palabra inspiración. La escritura es inspirada por Dios. La definición de esta palabra inspiración es que es una guía divina y es una influencia en los seres humanos. El diccionario Strong, que es un diccionario léxico que nos permite conocer las palabras desde sus raíces, tanto hebreas como griegas, incluye códigos. El código G es del griego y el código H es del hebreo. Y entonces aquí la definición griega está en el código G2315 del diccionario Strong, que usa la palabra theopnestus. Theopnestus, que proviene también de la palabra griega 2316 y es un supuesto derivado de otra palabra griega, el 4154, que significa divinamente respirado o, entendido mejor en el español, insuflado. Algo que se sopla, algo que se dice. La inspiración divina de las Escrituras significa entonces que el Espíritu Santo ejerció su influencia sobrenatural sobre los escritores de la Biblia para escribir las palabras, los pensamientos, así como los principios que están incluidos en la palabra de Dios. Aquí es donde debemos de hablar de 3 principios claves de la inspiración divina. Número 1. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. No existe otro autor de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 21, nos dice así: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Principio número 2. El hombre es el instrumento utilizado por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. Y principio número 3, la palabra de Dios es veraz y es confiable. Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Así como también Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es un documento inspirado por el mismo Espíritu Santo. La regla autoritaria para la verdad, o sea, las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, están inspiradas verbalmente en Dios. Son las palabras que salieron de Dios comunicadas a través de los hombres por el Espíritu Santo. Y es aquí donde también estas palabras se convierten en la revelación de Dios al hombre y la regla sin falla, la regla infalible y autoritaria de la fe y de la conducta que todos los seres humanos debiéramos de tener delante de Dios. La Escritura también tiene una transmisión del Antiguo Testamento. Y es aquí donde nos estamos enfocando. Y quiero que me acompañe a enfocarnos directamente en 6 hechos generales sobre la escritura del Antiguo Testamento. Número 1. La palabra fue escrita y conservada principalmente en papiro y en pergamino. ¿Qué era el papiro? Bueno, el papiro eran capas de cortezas de árboles que se utilizaban y que secadas podía escribirse sobre ellas, lo que fuera de alguna manera el antetipo de lo que hoy usamos como las hojas para escribir, que hoy ha cambiado tanto. Hoy ya utilizamos pantallas, utilizamos dispositivos electrónicos para hacerlo. Y el pergamino, que era cueros de animales que también secados al sol podían servir para escribir sobre ellos, ya sea grabando con una piedra, grabando con un cuchillo, grabando con todo aquello que contuviera y que pudiera de alguna manera resistir las impresiones de una escritura. Número 2. Algunos papiros eran en forma de rollo llamados pergaminos. Los papiros se doblaban, así como se dobla un cartel, como se dobla una pieza de papel, una pieza de cartulina o de un cartón, así se doblaban los papiros y por eso se les llamaba también pergaminos. Vemos en la escritura una palabra muy frecuentemente usada, que es la palabra rollos. Pablo utiliza la palabra rollos y se refería a ese tipo de pergaminos o a ese tipo de papiros que se utilizaban de esa manera. Número 3. También se utilizó el códice o un tipo de libro hecho de papiro o de pergamino, que eran varios folios, eran varias capas, por así decirlo, hojas, que se utilizaban también para conservar y guardar los escritos. Fue escrito con lápiz, con pluma de leca. La leca es una como nuez que se encuentra y que triturada y pulverizada permite tener una impresión que
tiene mucha durabilidad. También se utilizaba la pluma de ciertos animales y las tintas que se extraían de algunas savias de algunas plantas que se encontraban por allí en la creación. El hecho número 5 es que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Y número 6, algunos pasajes del Antiguo Testamento fueron escritos también en arameo, exclusivamente Esdras, capítulo 4, versos del 8 al 6 y también el verso 18, así como el capítulo 7, versos 12 al 26 de Esdras, y Daniel, capítulo 2, verso 4 al 7 y también el verso 28. Estos sectores de la Biblia fueron escritos en arameo. ¿Cómo se transmiten entonces los manuscritos del Antiguo Testamento? ¿Cómo llegan a nosotros? Bueno, ninguno de los manuscritos originales de la Biblia existe hoy en día. Cuando la gente habla de escritos originales, en realidad no está hablando de escritos originales. No existen más escritos originales. Lo que tenemos son copias de los escritos que una vez fueron originales. Pero los escritos originales no los posee nadie. Debido a la reverencia que los eruditos y los escribas judíos tenían por las escrituras, eran muy meticulosos en la copia de los manuscritos. De allí que existe un oficio llamado el escriba. El escriba era alguien que se dedicaba a, con sus propias manos, escribir y copiar de un papiro a otro los escritos de la Biblia. Algunos copistas se deshicieron de copias que tenían incluso un error. Como precaución, las omisiones o adiciones de letras o palabras hicieron notas marginales y algunas Biblias incluyen al lado del texto, incluyen algunas anotaciones que se hicieron para cambiar alguna palabra o para cambiar algún sentido de algunas anotaciones allí. Las copias existen, las más antiguas son las que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, que datan del siglo II después del Señor Jesucristo. Ahora, se encontró que los rollos son textos posteriores, 1000 años más jóvenes, eran los textos notablemente exactos, pero con el tiempo se fue perdiendo la exactitud a cierto modo. En general, los manuscritos del Antiguo Testamento no están disponibles en abundancia. Los que se tienen son muy pocos. ¿Cómo se compila entonces los 66 libros de la Biblia o cómo se compilan los libros que componen esta colección de libros, que es lo que significa la palabra Biblia? Bueno, estos escritos sagrados de los días bíblicos están circulando aún entre los judíos y los cristianos. Por ejemplo, ¿sobre qué base se consideran los 66 libros de la Biblia como Sagrada Escritura? ¿Con qué criterios o estándares se reconocieron algunos escritos como inspirados y otros se rechazaron? Llamamos a esto la cuestión del canon de las Escrituras. ¿Cómo se llegó a completar esa cantidad de libros? Bueno, definamos la palabra canon. Canon es una regla, un estándar o una varilla de medición. Un libro canónico, cuando hablamos de los libros canónicos, nos referimos a un libro de la Biblia que ha cumplido con ciertos criterios, con ciertos estándares para ser considerado divinamente inspirado y así ser incluido en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Hay 5 principios que son claves para la canonicidad, para reconocer si un libro es canónico o no es canónico, si cumple con estos estándares. La número 1 es que la Iglesia no creó el canon de las Escrituras. La Iglesia simplemente reconoció que ciertos libros ya eran la palabra de Dios o divinamente inspirados. Tercer principio. Los concilios, escribas y teólogos reconocieron que estos libros habían experimentado un proceso en el que habían sido universalmente aceptados por una gran mayoría dentro de la comunidad que incluía el pacto con Dios. Principio número 4. Es que el proceso de determinación de la canonicidad de los libros de la Biblia fue un proceso que se desarrolló con la historia. Fue un proceso histórico. Y número 5, Dios supervisó el proceso. ¿De qué manera? Bueno, Él inspiró la Escritura. Dios mismo protegió el escrito bíblico de la corrupción. 3, dirigió Dios su uso hasta el punto de que fue universalmente aceptado. Y número 5, es un canon unificado y a la vez divino. Entonces hablemos del canon del Antiguo Testamento. Primero que nada tenemos que hablar del testigo judío.
Porque el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que son manuscritos de todo o parte de todos los libros, excepto del libro de Esther del Antiguo Testamento, es el resultado de comparar textos, que es el Antiguo Testamento y que ha sido prácticamente llevado sin cambio alguno. Los 39 libros del Antiguo Testamento son aceptados actualmente por el judaísmo como inspirados por Dios. Tendríamos que hablar primero del Sínodo de Jamnia en el año 90 a.C. Allí hay una reunión de rabinos influyentes que confirmaron el canon del Antiguo Testamento que poseemos hasta el día de hoy. El testimonio de Josefo, que la apologética más influyente de su tiempo se le atribuye a Josefo, quien es un historiador de origen judío. También un experto de los rollos del Mar Muerto. También Josefo es escritor de las Antigüedades de los Judíos, el libro más completo sobre la historia de la nación judía. Había una voluntad para que los eruditos judíos murieran por su exactitud. Y eso quiere decir que estos hombres comprometieron sus vidas para que los datos que ofrecieron fueran datos exactos y genuinos. El término "esto es lo que dice el Señor" es citado 3.909 veces en el Antiguo Testamento, o en algunas versiones "así dice el Señor". Jesús se refirió repetidamente al Antiguo Testamento como si Dios mismo estuviera hablando. Esto lo podemos observar en escrituras como Mateo 19:4 y verso 22, así como el verso 29. Pero también lo observamos en el capítulo 23 y verso 35. También si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 35, observaremos una referencia muy similar. Igualmente Lucas, capítulo 24 y verso 44, nos da la misma clase de información. Así que los escritores del Nuevo Testamento citaron 31 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Y esto es una alta, pero muy alta calidad de genuinidad. Ahora, los términos que se aplicaban a la escritura del Antiguo Testamento son muy interesantes, porque en versos como Juan 10:35, Juan 10:19, 19:36, segunda de Pedro 1:20, allí encontramos nosotros de una manera muy interesante la palabra la escritura. La referencia a la escritura se encuentra en esos pasajes. También encontramos las escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, en Romanos capítulo 1 y verso 2. Encontramos también una referencia a la escritura sagrada en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Se habla también de conceptos como la ley en Juan 10:34, Juan 12:34, Juan 15:25, así como en la primera carta a los Corintios, capítulo 14 y verso 21. También el término la ley y los profetas es acuñado en Mateo 5:17, Mateo 7:12 al 20, y también en el capítulo 22 y verso 40. Lucas 16:16, Lucas 24:44, así como Hechos 13:15 y Hechos 28:23. Así que tenemos que ver que importantemente el propósito del Antiguo Testamento es el tema de Cristo. Hay 8 maneras en que Cristo es el tema y propósito del Antiguo Testamento. Acompáñeme a analizar cada una de ellas. Número 1. El Antiguo Testamento ve a Cristo en anticipación de su venida y obra terminada. Génesis 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Segunda manera y propósito de Cristo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está respaldado por Cristo. El capítulo 10 y verso 35 de Juan dice: si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dice: ¿no erráis por eso, porque no sabéis las escrituras ni la potencia de Dios? Así que eso nos lleva al propósito número 3, a la manera número 3 en que Cristo es el propósito del Antiguo Testamento. Jesús, siendo la palabra de Dios misma,
Es el ejemplo y es el cumplimiento del Antiguo Testamento, estableciendo el estándar como la máxima autoridad de la verdad. Pero oigamos más. Juan capítulo 1 y verso 14 dice: y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y entonces vamos al propósito número 4, donde vamos a ver cómo el Antiguo Testamento ilustra la vida santa, la vida modelada en Cristo. Mateo 5:17. No penséis que he venido para desatar la ley o los profetas. No he venido para desatarla, sino para cumplirla. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es el Cristo, para dar justicia a todo aquel que cree. Los tipos, sombras y símbolos del Antiguo Testamento nos llevan al quinto propósito, porque estos se convierten en verdad cuando están encarnados en Cristo. Y explicamos acá, un tipo es un emblema. Un tipo es un modelo, un signo designado por Dios que prefigura o previsualiza un principio o una persona del Nuevo Testamento. Un tipo es un modelo que se va a reflejar en el Antiguo Testamento, pero se va a revelar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, capítulo 10 de Hebreos, verso 1 dice así: porque la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se allegan por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como figura, y son escritas para nuestra amonestación, en quien los fines de los siglos ha parado. El Antiguo Testamento sirve como un tutor que nos llevó a Cristo y a su salvación. Así lo dice Gálatas 3:24. De manera que la ley fue ayo nuestro para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Cada sección del Antiguo Testamento tiene una estructura que nos señala a Cristo. El Pentateuco. Vemos a Cristo como el fundamento para la venida de Cristo. Vemos el Pentateuco como todo lo fundamental, toda la estructura para la venida de Cristo. También la historia. La historia nos habla de la preparación para recibir y para conocer a Cristo. La poesía nos habla también del hambre espiritual de Cristo. Los profetas nos habla de la expectativa por la venida de Cristo. El hecho número 8 tiene que ver con que Jesús estaba presente en el Antiguo Testamento. Algunos detalles que probablemente no hemos visto con anterioridad. Pero en Proverbios 8, 24 al 30, en Salmo 90, 1 y 2, en Juan 1, versos 1 al 3, en Colosenses 1, 16 al 17 y en Romanos 11, 36, vemos cómo Cristo era el creador, el agente divino de la creación. Vemos cómo Cristo con sus propias manos formó los cielos. Vemos cómo Cristo hizo el trono en el que se sentó el Padre y cómo Él creó todas las miriadas de ángeles, los ejércitos de ángeles, los miles de ángeles que fueron creados en los cielos. También se nos habla de las teofanías, las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Hebreos 1, versos 2 y 3. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó por heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Podemos enlistar una buena cantidad de teofanías, las veces que Cristo participó en el Antiguo Testamento, y permítanme mencionar algunas. Génesis 18:1, en el personaje de Abraham, así como Juan 8, 56 y 58. Abraham e Isaac en Génesis 22, versos 11 y 12. Cuando pelea Jacob contra el ángel, ahí hay una teofanía, Génesis 32, 24 al 20. Y también encontramos una teofanía en la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3 y verso 2.
En los israelitas, cuando estuvieron en el desierto, en Éxodo 14, verso 19, podemos encontrar una teofanía en Balaam, otra teofanía en Gedeón, en Manoa y su esposa, en la roca del desierto. Todos estos son eventos que nos llevan a una teofanía. También podemos encontrar referencias del ministerio de Cristo en el Antiguo Testamento, porque en Génesis, Jesucristo es la semilla de la mujer, según Génesis 3:26. En el Éxodo, Jesucristo es el Cordero de Dios para los pecadores que fueron de alguna manera inmolados. Éxodo capítulo 12. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En el libro completo de Levítico vemos a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la estrella que vio Jacob. Números 24:17. En Deuteronomio, Él es el profeta a la manera de Moisés, según Deuteronomio 18, verso 15. En Josué, Cristo es el capitán de los ejércitos del Señor. Josué 5, 13 al 15. Y así podemos encontrar muchas y abundantes referencias. En Ezequiel, Cristo es la gloria de Dios, mostrada en el capítulo 1 y verso 28 del libro de Ezequiel. En Amós, Cristo es el Salvador de Israel, según Amós capítulo 3 y verso 12. En Jonás podemos verlo como el Salvador enterrado y resucitado, según lo que vive el mismo profeta Jonás allí en su propio libro. En Zacarías, Él es el pastor herido, según Zacarías 13, capítulo verso 7. En Malaquías, Él es el sol de justicia, Malaquías 4, verso 2. Luego podemos ir al Pentateuco. Hablar del Pentateuco es hablar del libro de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son el fundamento de la venida de Cristo. Hay 7 claves importantes en el Pentateuco. Penta, que significa 5, un término griego que significa 5 volúmenes, que se refiere a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los judíos tradicionales se referían a esta colección como el libro de la ley, o también llamado la ley. En hebreo significa la Torá, o el libro del Antiguo Testamento. Esta palabra significa la instrucción, la enseñanza o la doctrina, que cuando cambiamos esos términos por la palabra ley, cobran otro sentido. Otra palabra para esta colección es esa palabra muy hebrea, esa palabra que dije anteriormente, Torah. Los 5 libros juntos presentan una historia de la humanidad desde la creación hasta la muerte de Moisés y con especial atención en el desarrollo de los pueblos hebreos. De hecho, otro dato clave interesante es la actividad que Dios recibe en un énfasis especial en el todo. Y en el Pentateuco revela mucho acerca de la naturaleza de Dios y sus propósitos por la humanidad. Ahora, hay 6 temas importantes, generales, que se tratan en los 5 libros del Pentateuco. La creación y la dispersión de sus habitantes, Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Los patriarcas, desde Abraham hasta José, Génesis 12 al capítulo 50. Moisés y la salida de los israelitas de Egipto, que se relata desde Éxodo 1 hasta el capítulo 18 de Éxodo. Dios revelándose a Moisés en el Sinaí, a partir de capítulo 19 de Éxodo al capítulo 10 del libro de Números. Israel vagando por el desierto, que es todo el libro de Números, a partir del capítulo 11 al capítulo 36, y las últimas palabras y la muerte de Moisés, que se desarrollan desde el capítulo 1 al capítulo 34 de Deuteronomio. Moisés, como otro dato clave del Pentateuco, Moisés es generalmente aceptado como el autor del Pentateuco. Su actividad específica de escritura o de compilación se menciona en el Pentateuco, específicamente en Éxodo capítulo 17, versos 14, capítulo 24, verso 4 y en el capítulo 34, verso 27 del mismo libro de Éxodo. En estos escritos que se llaman post-exílicos, o sea, después del exilio del pueblo de Israel,
la era de que los judíos regresaron de Babilonia, la ley o la Torá a menudo se atribuía directamente a Moisés. Se le atribuye como el autor. Nehemías capítulo 8 versos 1 y verso en adelante, 2 en adelante, habla de esta idea, de este concepto. Segundo libro de Crónicas capítulo 25 y verso 4 también nos apoya esta idea, así como el capítulo 35 y verso 12 del mismo segundo libro de Crónicas. Esta tradición fue apoyada por Cristo en los tiempos del Nuevo Testamento. Marcos 12:26 y Juan 7:23 nos dan ese relato donde Cristo apoya esta idea y esta tradición de que Moisés fue quien compiló los 5 libros del Pentateuco. El relato de la muerte de Moisés en Deuteronomio 34 también se atribuye a Josué. Es Josué quien escribe el relato de la muerte de Moisés. Los 5 libros del Pentateuco: Génesis, la creación y el llamado, la elección de la nación judía. Eso es lo que vamos a encontrar en este libro. En el libro de Éxodo vamos a encontrarnos con la redención de la esclavitud en Egipto de la nación judía. Pero en Levítico vamos a encontrar todo el ceremonial del pueblo judío. Vamos a encontrar la santificación a través de la ley, es decir, la revelación de quién es Cristo en la ley. El libro de Números es un libro maravilloso porque vamos a encontrar todo lo errante que caminó el pueblo de Israel y toda la dirección y las rutas que ellos abordaron cuando pasaron 40 años en el desierto. Deuteronomio nos indica la segunda instrucción de la ley antes de la ocupación de la tierra prometida. Hablemos un poquito a detalle del libro de Génesis, la creación y el llamamiento de la nación judía. ¿Qué significa la palabra Génesis? Bueno, la palabra Génesis significa principio, la historia de las primeras cosas. Podemos hablar de Génesis como el libro de los principios. Su autor, eminentemente Moisés, escrito en medio de los esclavos hebreos en Egipto. El entorno es el área del creciente fértil cerca de los ríos Tigris y Éufrates, en las regiones de Israel y de Egipto. El libro es compilado por un periodo de tiempo desde la creación hasta la muerte de Moisés, que abarca 2315 años, desde 4004 hasta 1689 antes de Cristo. El tema de Génesis, la historia de todas las cosas en el cielo y en la tierra. El origen de toda la vida y de todas las instituciones y relaciones humanas, tales como el libre albedrío, el matrimonio, la familia, las naciones, las 86 primeras cosas mencionadas en el Génesis, es decir, primera familia, primer pacto, primeras expresiones de adoración, todas las primeras cosas están en el libro de Génesis. El origen o la primera revelación de la relación personal de Dios con Israel, tal como se originó a través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José. Se llama también la trama semilla o el semillero de todas las doctrinas principales en la Biblia. La doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la redención, entre otras. El libro de Génesis tiene un propósito. O mejor dicho, 2 propósitos. El propósito histórico, que tiene que ver con traer consuelo en medio del sufrimiento y la esperanza de que Dios liberaría a los hebreos de Egipto. Y el propósito doctrinal, que tiene que ver para que se muestre la fidelidad de Dios a sus promesas, pero también para que haya un recordar el plan de la elección de la nación judía como la que está pasando a través de todo un historial donde habrán dramas, habrán situaciones difíciles, habrán necesidades, pero que Dios siempre estuvo comprometido de bendecir a esta nación. Busquemos a Cristo en el Génesis. Señalemos dónde Cristo está en el Génesis. Encontramos a Cristo como Redentor en Génesis capítulo 3 y verso 15. Encontramos a Cristo en el pacto con Abraham en Génesis capítulo 12 y verso 2. Encontramos a Cristo en el sacrificio de Isaac en Génesis capítulo 22 versos 8 y verso 14. También encontramos a Cristo como el descendiente directo de Judá en Génesis capítulo 49 y verso 10. Encontramos a Cristo como el tipo de José en Génesis capítulo 50 y verso 20. Y también encontramos a Cristo en 150 profecías y símbolos y de la iglesia
en el libro de Génesis. Adicionalmente a todo lo que hemos dicho, tenemos que observar también que Génesis es citado 66 veces en el Nuevo Testamento. Es un número muy peculiar, ya que 66 libros son los que componen todo el escrito bíblico. ¿Cuál es el esquema de Génesis? Bueno, la creación, capítulos 1 al 2. Existe la creación del mundo y la creación del hombre. Luego viene la caída, que nos hablan los capítulos 3 y 4, que hablan de la caída del hombre, Caín y Abel, y el conflicto que existe en la familia de Caín y Abel. Como parte número 3 tenemos el diluvio de los capítulos 5 al capítulo 9, que nos habla de la causa y el juicio que vino por el diluvio, así como el diluvio y sus resultados. La cuarta parte de Génesis nos habla de la dispersión de las naciones, que están comprendidas de los capítulos 10 al capítulo 11 del libro de Génesis. Y aquí se nos habla del origen de las naciones, así como de la Torre de Babel. La quinta parte de Génesis tiene que ver con los patriarcas, las familias que estuvieron incluidas en el pacto de Dios. Y vemos a Abraham, de los capítulos 12 al 25, el llamado Abraham de Canaán, y mencionamos una cantidad de cosas que se fueron mencionando por primera vez en el Génesis. Por ejemplo, la palabra altar aparece por primera vez en el Génesis. Y las palabras que voy a decir a continuación son palabras que por primera vez aparecen en la Biblia, en el libro de los Principios, en el libro de Génesis. La palabra ángel, la palabra arquero, el que utiliza un arco, la palabra pájaro, la palabra campamento, la palabra habitante de la cueva, carro, niño, y cuando habla carro se refiere a un carruaje, la palabra niño, un niño nombrado antes del nacimiento, el constructor de la ciudad, el ataúd, el mandar a hacer algo, la oscuridad, la muerte, el rocío, el desastre, soñar, borracho, la tierra, etc. Todas estas cantidades de palabras aparecen por primera vez en el libro de Génesis. En la vida de Abraham también es importante hablar de su descenso a Egipto, de la separación y liberación de su sobrino Lot, de la recepción que tuvo Abraham con el pacto de Dios, de la circuncisión como la señal del pacto, del nacimiento de su primogénito Isaac y de la destitución de Ismael y de Agar del campamento de Abraham, la intercesión por Sodoma, la ofrenda que Abraham elevó a Dios, sacrificando a su propio hijo y queriendo obedecer con esto a Dios y logrando con esto el primer sacrificio de adoración agradable a Dios. Isaac es otro de los patriarcas, contenido en los capítulos 17 al 35 de Génesis. Y encontramos ahí su nacimiento prometido por parte de Dios. Lo vemos encuadrado como el sacrificio perfecto, como el sacrificio que Dios solicitó. También vemos la elección de Rebeca como esposa para Isaac. Dios renueva el pacto hecho a Abraham en su hijo Isaac. Otro patriarca que debemos de mencionar acá es el patriarca Jacob. Su historia está contenida en el capítulo 25 al capítulo 35 del libro de Génesis. Allí nos vamos a encontrar con la manera como compró Jacob la primogenitura de su hermano Esaú. También cómo engañó a su padre Isaac. Cuándo huyó y cómo huyó Jacob de su hermano Esaú. La visión y el voto que Jacob hace a Dios en el lugar ese sombrío donde Jacob se encontraba. Vamos a encontrar también en esta historia incluidos los tratos que Jacob tuvo con su tío Labán, la lucha que Jacob tuvo con un ángel, el descenso a Egipto y el reencuentro con José, su hijo. No podemos dejar de hablar del último patriarca del Génesis, José. Su historia comprendida entre los capítulos 27 al 50 de Génesis. Un hombre amado por su padre, envidiado por sus hermanos, vendido a los ismaelitas. Un hombre favorecido por su maestro, por su amo, tentado por la esposa de su amo, encarcelado por este amo llamado Potifar, exaltado por el faraón, revelado a sus hermanos y un hombre que tuvo un reencuentro maravilloso con su padre. Génesis 1 al 2. Seguimos hablando de la creación. Y hay 7 puntos rápidos que necesitamos abordar acerca de Génesis. La historia de la creación del Génesis era un relato verdaderamente nuevo y diferente de los orígenes. Primero fue revelado a Moisés por Dios, no por los pueblos anteriores. La verdadera revelación viene de Dios. Es Dios quien revela. A Moisés le fue revelado
la creación, el evento de la creación. Segundo punto rápido, Dios es el foco de la historia de la creación. ¿Cuál es su plan de destino para el hombre? Bueno, lo vemos en el punto número 3. La historia de la creación habla de un universo estable que se construye ordenadamente. Fue personal, fue la obra personal de Dios. Punto número 4. Los seres humanos somos especiales, hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Punto número 5. La atención cuidadosa e inusual que Dios le da a la formación del hombre muestra cuán especial es el hombre en comparación con el resto de la creación. Punto número 6. Dios dejó el modelo de un día de descanso para que el hombre pudiera funcionar correctamente. Y número 7, punto final, Dios y toda su creación son buenos. Hay 3 teorías acá, rápidamente las describo acerca de qué era un día. 1, era un día literal, 24 horas literales. 2, un día de revelación. Moisés vio la creación en un sueño. Cada día físico fue versionado en un periodo de tiempo de 24 horas. Y 3, cada día era una etapa geológica o de desarrollo específico. Veamos un poquito el esquema del orden de la creación. En el capítulo 1 iniciamos con la preparación y con la separación. Día 1, la luz. Día 2, el aire y el agua. Día 3, la vegetación terrestre. Luego vamos en el esquema con la finalización y la completación de todas las cosas. Día 4, el día titular de luz. ¿A qué se le puso el título de luz? Bueno, hablamos del sol, de la luna y de las estrellas. Día 5, las aves de los cielos y las aves de la tierra, las aves y los peces. Número 6, el día número 6, la creación de los animales y la creación del hombre. Existen 5 razones por las que Dios hizo al hombre tan especial. Razón número 1, el hombre fue creado a imagen de Dios con su propia imagen. Dios creó a alguien con quien podía tener comunión. Dios creó un espíritu con conciencia como la tiene Dios. Dios creó un alma con autoconciencia que interactúa con el mundo creado. Sé que la palabra alma les hizo clic. Veamos algunos sinónimos de lo que significa la palabra alma. Núcleo, corazón, naturaleza y sustancia. Eso puede ser definido como el alma. Pero, ¿qué es en sí la definición de la palabra alma? Bueno, es la interfaz que hay con el mundo creado. El alma es la forma como nos relacionamos con el mundo que existe. Consiste en mente, consiste en voluntad, en imaginación, en emoción y también en el intelecto. Los datos se almacenan en el alma, se toman decisiones en el alma, los sueños se experimentan en el alma. Es el lugar donde se libera la pasión, es el lugar donde se forman las ideas. El alma tiene algunas partes y las vamos a definir. La voluntad. La voluntad es la facultad para tomar decisiones. Las emociones. Las emociones muestran la expresión personal de los sentimientos, de las pasiones y las sensaciones que tenemos sobre alguien o sobre algo. La mente es el asiento del pensamiento, la memoria, las ideas y los hechos que dan forma a la percepción, la comprensión y la toma de decisiones. Otra parte del alma es la imaginación. Concibe o enmarca imágenes e ideas que nunca podrían haber sido completamente vistas o experimentadas en el reino natural. Y la última parte del alma está el intelecto. Piensa y razona usando ideas, imaginaciones, principios, ideologías y consejos para ayudar a establecer planes de acción. Es interesante porque otra razón por la cual Dios hizo al hombre tan especial es porque Dios vio que los animales eran inadecuados para Adán. Necesitaba una ayudante adecuada. Dios creó a Eva del polvo de la tierra. Él habló la vida a ese polvo. Dios creó un alma viviente, un espíritu que habla, tanto en Adán como lo hizo en Eva. 3. Adán y Eva tenían una estrecha relación con Dios. Caminaron juntos en el fresco de la noche. Era fresco y era emocionante. Fue íntimo y fue personal. Él comunicó su voluntad para Adán y para Eva. Hablaron con Dios acerca de sus experiencias y necesidades diarias. En síntesis, Dios creó al hombre tan bellamente porque tenía un propósito relacional con el hombre. Número 4.
Adán y Eva tenían una estrecha relación el uno con el otro. Eran iguales. Eva no era una sirviente. Sus fortalezas se apoyaban mutuamente. Era algo que entendían. No había celos ni competencia de por medio mientras administraban el jardín. Número 5. Dios dio a Adán y a Eva dominio sobre la creación. Se les dio una parte para administrar. No todo. Eran únicamente mayordomos. Hablemos de la caída del hombre. Las lecciones de vida de la tentación y las lecciones que podemos tomar en Génesis de la caída del hombre. Lección número 1. La posibilidad de la tentación. El árbol del conocimiento del bien y del mal, descrito en el capítulo 2 y verso 17, fue designado para que el hombre pudiera ser probado y aprender a servir a Dios con un corazón dispuesto. Esta fue la prueba de ser un agente moral libre con el poder de desobedecer. Los seres humanos, cristianos y no cristianos, tenemos la capacidad de poder desobedecer. El punto de Dios es que aprendamos obediencia a través de las pruebas. Dios siempre comprobará nuestra fidelidad y nuestra confiabilidad. El autor de la tentación. Veamos un poquito hacia este personaje, porque a la serpiente se le permitió meter en tentación a Adán y a Eva. Esto no era una serpiente, sino literalmente en el hebreo significa una criatura brillante y viviente. Él es un ser que fue caído basado en cuestionar los motivos de Dios. Capítulos 3, 1 y versos 4 y 5. La naturaleza de la tentación. Nace la tentación en una mentira. Uno no cae en la tentación confiando en sí mismo en lugar de confiar en la palabra de Dios. Para lo que es verdaderamente bueno para nosotros, Dios ha dejado su palabra. Y si creemos su palabra que es verdad, no nos basamos en ninguna mentira. Todo lo basado en mentira puede convertirse en una tentación. Nos lleva a culpar a otros de las consecuencias. Adán y Eva fueron tentados con la lujuria de la carne, con la lujuria de los ojos y con el orgullo del mundo, con la ostentosidad del mundo. Todos los hombres somos tentados, incluso Cristo lo fue. También es una respuesta inmediata de Adán y Eva. Automáticamente después de la tentación se sintieron avergonzados, así que se cubrieron. Tenían miedo de Dios y trataron de esconderse. Se culparon ellos mismos e incluso llegaron al punto de culpar a Dios y de culpar a los demás. Hay 4 juicios en esta tentación. Número 1, el juicio sobre la serpiente. Fue degradada, fue humillada y habrá una muerte definitiva para la serpiente. El juicio sobre la mujer. Vino dolor sobre la mujer y vino sujeción a su esposo como parte del juicio. Pero también vino un juicio sobre el hombre. Y el juicio sobre el hombre tuvo que ver sobre el arduo trabajo en una tierra que fue maldecida en el momento de la desobediencia. Pero también hubo otro juicio, la muerte física. Último juicio venidero sobre la creación que Dios había establecido fue el juicio sobre los descendientes del hombre. Se les excluyó del paraíso. Hubo una pérdida de dominio sobre la tierra y, como si eso fuera poco, la transmisión de la naturaleza pecaminosa a las generaciones futuras, presentes en la línea de sangre del mismo Caín, así como el sujeto a la lucha continua con Satán y la lejanía de Dios. Punto número 5. Redención de la tentación. A esto es a lo que se le llama el protoevangelio. Quiere decir previo al anuncio del evangelio o como un anticipo del evangelio. Génesis 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Nos indica acá que habrá una lucha entre Satanás y la humanidad. La humanidad será victoriosa a través de la sujeción de la mujer a Cristo. Hechos 10:38 y 1 de Juan 3, verso 8 nos indican esto. Es prefigurado de alguna manera en la cobertura de las pieles que se hacen para que Adán y Eva los usen. La cobertura de Cristo es prefigurada en este pasaje. Esto implica el asesinato de un animal y el derramamiento de su sangre que le da la vida como ofrenda para el pecado que Adán y Eva habían cometido. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto está presente en la ofrenda de Abel en el capítulo 4 de Génesis.
Caín dio una ofrenda. Caín dio lo mejor de sí mismo a los ojos de Dios, siendo consciente del valor de una ofrenda. Sin embargo, esto despierta lo que sucede en Génesis 4, que es el conflicto en la familia. El capítulo 4 es llamado la primera civilización porque describe en parte el primer estado social, religioso, cultural y doméstico de la humanidad. Dio a luz una civilización malvada de Caín, lo que llevó a cabo el primer asesinato. El conflicto inicial, capítulo 4, versos del 1 al 15. Los versículos 1 al 2 nacen los primeros hijos de Adán y Eva. Caín, que significa yo traje adelante, y Abel, que significa vacío. En el capítulo 4, versos 2 al 6, se indica el proceso del tiempo mencionado en el versículo 3, que permite un aumento considerable de la población mundial. Debe haber habido un tiempo en que Caín y Abel fueron instruidos de que el hombre pecador podía acercarse al Dios Santo solo en la base del derramamiento de la sangre de un sacrificio que lo sustituyera. Los versículos 3 y 4 nos hablan de las dos ofrendas y nos indican el conocimiento temprano de la humanidad acerca de la adoración divina y su significado. El Nuevo Testamento explica que el Señor respetó a Abel y su ofrenda porque por fe ofreció un mejor sacrificio. Veamos ahora Hebreos capítulo 11 y verso 4, porque probablemente el sacrificio fue mejor porque implicó el derramamiento de sangre, como Dios había hecho por primera vez cuando hizo cubiertas para Adán y Eva en el capítulo 3 y verso 21 de Génesis, sugiriendo así que derramar sangre era necesario para cubrir la culpa del pecado humano. El Señor no respetó a Caín y su ofrenda porque sus obras eran malas. Veamos Primera de Juan capítulo 3 verso 12. Esto puede significar que Caín sabía que las plantas no podían expiar el pecado ni los vegetales, pero las ofreció de todas maneras. La respuesta de Caín al rechazo fue el resentimiento, lo que llevó a una profunda ira y finalmente al primer asesinato de toda la historia humana. Caín rechazó esta revelación y vino con una ofrenda de frutas y de verduras. Sin embargo, Abel creyó en el decreto divino y ofreció animales sacrificados, demostrando así su fe y su justificación por Dios, según lo que Hebreos 11, verso 4 nos indica. Él trajo al primogénito de su rebaño, diciendo en efecto que el Señor merecía lo mejor. La ofrenda de Abel apunta hacia adelante a la muerte sustitucionalista del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En los versos del 8 al 15 vemos la muerte de Abel, pero también el juicio de Caín. El juicio de Caín tiene que ver con el ser expulsado de la presencia de Dios. Hay una línea impía de Caín que empieza a raíz de este evento. Capítulo 4, versos 16 al 24. En el versículo 16 vemos el nombramiento de 5 generaciones. Los versículos del 17 al 24 enumeran la posteridad de Caín y una serie de primicias. Primero, la primer ciudad, llamada Enoc, el primer caso de poligamia, el comienzo de la ganadería organizada, el comienzo del arte de la música y de las artesanías de metal, la primera canción sobre la violencia y el derramamiento de sangre. En la canción, Lamec explica a sus esposas que mató a un joven en defensa propia, pero que debido a que no fue premeditado como el asesinato de Caín, su hermano, Lamec sería mucho más inmune a las represalias. Luego aparece la línea piadosa de Set, capítulo 4, versos 25 al 26. Ahora, en llamativo relieve se introduce la línea piadosa de Set, que fue a través de esta línea que el Mesías eventualmente vendría al mundo. Cuando nació Enos, que significa frágil o mortal, los hombres comenzaron a usar el nombre de Jehová para Dios, o tal vez a llamar al nombre de Jehová en la adoración pública. Génesis capítulo 6 al capítulo 10 nos dan el relato de Noé y el diluvio. Génesis 6, versículos 1 al 7. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo el Señor: raeré a los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el animal y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. Hay 4 causas para la inundación del diluvio. Número 1, un avance de la civilización coincidiendo con un rápido avance de la maldad. Número 2, un pueblo orgulloso avanzando sin la ayuda de Dios. Número 3, un aumento de la falsa adoración. Y número 4, mujeres que se casan con los hijos de Dios, con ángeles caídos, en este caso con los hijos de Set y las hijas de Caín. Hay 9 datos clave acerca del diluvio. Número 1, Dios dio una advertencia de 120 años de que el diluvio iba a llegar. Fue considerado un evento mundial, no un evento localizado. Como número 3, Dios escogió a Noé y a su descendencia inmediata, 8 personas en total, para construir y entrar en el arca. Número 4, fue un acto de fe para Noé construir el arca, según el relato de Hebreos 11:7, donde dice: por la fe, Noé, habiendo recibido revelación de cosas que aún no se veían, aparejó con mucho cuidado el arca en que su casa se salvase, arca por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Número 6. Se trataba de llevar 2 animales de la tierra de cada especie y suficiente comida para más de un año. Número 7. Cuando llegó la inundación, destruyó todos los seres vivos. La inundación fue un evento de 40 días, pero toda la experiencia duró un año. El agua incluso cubría las montañas al menos 4.860 metros. El pacto con Noé en el capítulo 9 nos habla de que Dios no utilizaría otro diluvio para destruir la tierra nunca más. El dominio continuo del hombre prevalecería sobre los animales. El hombre podía comer animales para alimentarse, pero no su sangre. Había una prohibición del asesinato. La orden fue fructificar y multiplicarse sobre la tierra. En el capítulo 10 y 11 existe la dispersión de las naciones y la descripción de la Torre de Babel. El descendiente de Noé comenzó a multiplicarse, pero no pudo habitar la tierra. Fueron liderados por el rebelde Nimrod y construyeron una civilización cerca de la zona llamada Seinar. Comenzaron a construir una torre que tenía la dirección hacia el cielo. La Torre de Babel era una pirámide, una construcción común en el Antiguo Oriente. Los antiguos construirían templos en la parte superior de estas torres. Era como si estuvieran inventando su propia religión, tratando de llegar a Dios por sus propios esfuerzos. Dios finalmente detuvo el proyecto, confundiéndole los idiomas, haciendo que se dispersaran por toda la tierra. Hay algún material complementario y tiene que ver al respecto de la edad de los patriarcas. ¿Cuántos años tenía Adán? 930 según Génesis 5:5. Set llegó a 912 años según Génesis 5:8. Enos, 905 años según Génesis 5:11. Enoc, 365 años según Génesis 5:23. Matusalén, 969 años según Génesis 5:27. Lamec, 777 años según Génesis 5:31. Noé, 950 años según Génesis 9:29. Hasta aquí esta lección número 1. No olvides profundizar en las lecciones con tu material escrito. Nos vemos en la próxima lección. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar la lección de hoy. Oramos que hayas aprendido habilidades valiosas de ella. Para encontrar más información, notas de la lección, contenido y más, por favor, visite nuestro website www.embassytc.com/español. En nombre de los pastores Arthur y Sherry Ledley y de todos nosotros en el equipo del Centro de Capacitación Ministerial de la Embajada, por favor, debes de saber que estamos orando con ustedes para cambiar y transformar nuestras iglesias, comunidades y el mundo.
a través del avance del reino de Dios. Nos sentimos honrados de compartir la palabra con ustedes hoy. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios te bendiga.